¿Cómo experimentar las profundidades de Jesucristo? Jan Nguyen, 1685. Capítulo 21. Silencio en las profundidades. Prosigamos ahora a la parte que el silencio juega en nuestra progresiva experiencia de Jesucristo, porque el silencio tiene mucho que ver con experimentar al Señor en un nivel más profundo. Ocasionalmente, algunos han oído el término la oración del silencio y han inferido que el papel que el alma ha de jugar en esta oración es de pasividad, de inercia y de inactividad. Desde luego, este no es el caso. En realidad, el alma juega un papel más elevado, más amplio que en la oración hablada. ¿Cómo es posible esto? El alma puede estar activa y con todo permanecer completamente silenciosa. Esto es porque es el Señor mismo quien ha venido a ser el motor del alma. El alma actúa en respuesta al mover del Espíritu del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Por lo tanto, ocuparse en la oración del silencio no quiere decir que usted cesa toda acción. Al contrario, significa que su alma actúa mediante el mover de su espíritu. Tal vez Ezequiel puede ayudarnos a ver esto. El profeta Ezequiel tuvo una visión de ruedas. Esas ruedas que él vio tenían al espíritu viviente consigo. A donde quiera que el espíritu iba, allí iban las ruedas. Si el espíritu se detenía, las ruedas se detenían. Si el espíritu se levantaba de la tierra al cielo, las ruedas se levantaban tras el espíritu. El espíritu estaba en esas ruedas y las ruedas se movían por el espíritu. Ezequiel 1, del 19 al 21. El alma es como aquellas ruedas. El alma puede estar activa en pos de sus propias cosas o puede esperar hasta que algo más profundo mueva. Entonces el alma viene a ser como aquellas ruedas y sigue al espíritu a donde quiera que él va. De la misma manera, el alma debe rendirse a la dirección del espíritu viviente que está adentro. El alma debe esperar y ser fiel para actuar tan solo cuando el espíritu se mueve. Usted puede estar seguro de que el Espíritu Santo nunca exalta la naturaleza del yo. El alma, siguiendo su propia inclinación, ¿cuántas veces exalta al yo? ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu avanza lanzándose hacia el objetivo final. ¿Y cuál es ese objetivo final? Es la unión con Dios. Por consiguiente, que el alma no haga nada por sí misma en la oración. El alma simplemente debe seguir al Espíritu Santo hasta que alcance su objetivo final. Yo creo que por medio de esta ilustración usted puede ver que el alma no cesa toda actividad. Simplemente su actividad está en perfecto concierto con el Espíritu de Dios. Prosigamos ahora a considerar la oración del silencio de una manera práctica. ¿Cómo empieza usted a experimentar al Señor en una actitud de silencio? Usted ve, cuando su alma está activa por sus propios medios, esto es, activa aparte de la actividad del Espíritu Santo, entonces debido a su misma naturaleza, su actividad es forzada y tensa. El esfuerzo del alma en la oración siempre es un esfuerzo de ansiedad y de contienda. En realidad, esto es para nuestra conveniencia. Podemos distinguir fácilmente cuando el alma está funcionando. O todo es tan diferente cuando el alma está respondiendo al mover del espíritu, respondiendo a algo mucho más profundo allá dentro de nuestro ser. Cuando el alma está respondiendo al espíritu, la actuación es libre, fácil y natural. Pareciera que no estamos haciendo casi ningún esfuerzo en absoluto. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Salmo 18, 19. Una vez que nuestra alma se ha vuelto hacia adentro y una vez que nuestra mente ha quedado fija en el Espíritu Santo, de ese mismo momento en adelante, la atracción del Espíritu del Señor hacia adentro es muy poderosa. De hecho, la atracción de nuestro espíritu hacia el alma es más fuerte que cualquier otra fuerza, más fuerte que aquellas cosas que nos atraerían de vuelta a la superficie. La verdad es que nada es tan rápido en retornar a su centro como es el alma en retornar al Espíritu Santo. ¿Está activa el alma en este tiempo? Sí, pero su actividad es tan elevada, tan natural,
tan apacible y tan espontánea que a usted le parecería que su alma no está haciendo ningún esfuerzo en absoluto. ¿Ha notado usted alguna vez que cuando una rueda gira lentamente es fácil ver todas sus partes, pero cuando la rueda gira más rápido se puede distinguir muy poco de ella? Así es el alma que está en reposo en Dios. Cuando el alma está en reposo en Dios, su actividad es espiritual y muy elevada. No obstante, el alma no está haciendo ningún esfuerzo, está llena de paz. Por lo tanto, mantenga su alma en paz. Mientras más apacible está su alma, más rápidamente puede ella moverse hacia Dios, su centro. ¿Cómo es posible esto? Porque el alma está rendida al Espíritu, y es el Espíritu Santo el que está moviéndose y dirigiendo. ¿Qué es lo que atrae a usted tan fuertemente a sus partes internas? No es ninguna otra cosa sino Dios mismo, y la atracción que Él ejerce sobre usted hace que corra a Él. La doncella en el Cantar de los Cantares comprendió esto porque dijo: atráeme, en pos de ti correremos. Cantar de los Cantares 1:4. Atráeme a ti, oh mi centro divino, por medio de los secretos resortes de mi existencia, y todas mis facultades y sentidos te seguirán. El Señor es tan sencillo en su atracción de usted. Esa atracción es tanto una unción para sanar como un perfume para captarlo a sí mismo. La doncella en el Cantar de los Cantares lo dijo: nosotras seguimos la fragancia de tu perfume. Cantar de los Cantares 1:3, versión desconocida. Señor, tú nos atraes por la fragancia de tu ser mismo y nos atraes tan profundamente adentro a ti mismo. Su fuerza de atracción es extremadamente poderosa y con todo, el alma la sigue libremente y sin ser forzada. ¿Por qué? Porque la atracción de nuestro Señor es igualmente tan deliciosa como poderosa. Aun cuando la atracción que ejerce sobre usted es poderosa, se lo lleva con dulzura. Cuando la doncella dijo: atráeme, en pos de ti correremos, ella estaba hablando en primer lugar de su espíritu, el centro de su ser. Es el espíritu el que es atraído. El Señor le habla a nuestro espíritu. Él nos llama para que lo sigamos, atrayendo nuestro centro a donde está Él solo. De modo que nuestro espíritu es atraído primero. Nosotros, a nuestra vez, seguimos la atracción del centro. Lo hacemos volviendo nuestra atención y todas las facultades de nuestra alma a Él. Atráeme. Vea usted la unidad de su centro, su espíritu, cuando es atraído a Él, que es la parte más recóndita de su centro. En pos de ti correremos. Vea usted cómo los sentidos y facultades del alma siguen la atracción del centro. No estamos promoviendo la idea de que el alma debe ser indolente o inactiva. Estamos alentando la más intensa actividad en que el alma pueda empeñarse, una total dependencia al Espíritu de Dios. Este debe ser siempre el mayor interés de usted, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Esta sencilla y humilde dependencia al Espíritu de Dios es necesaria sobre todas las demás cosas. Esta constante dependencia de nuestra parte habrá de hacer pronto que el alma alcance esa unidad y esa simplicidad para la que fue creada. Somos tan complejos. Nuestra alma es capaz de tantísima actividad diversa. Tenemos que dejar esos modos de obrar para que estemos libres para entrar en la simplicidad y la unidad de Dios, o para volver dentro de Dios, dentro de aquel en cuya imagen fuimos formados originalmente. Génesis 1:27. Su Señor es sencillo, Él es uno, pero cuando usted entra en la unidad de Dios, la unidad de Él no excluye la gran variedad que es la expresión de su naturaleza. Así como nosotros entramos en la unidad de Dios cuando quedamos unidos a su Espíritu Santo y somos hechos uno con Él, de la misma manera también podemos cumplir los diversos aspectos de su voluntad cuando estamos unidos con Él. Y podemos hacer esto sin tener que dejar ese estado de unión con Dios. Se puede cumplir la variedad de su voluntad sin sacrificar nuestra unidad con Él. Así que ahora tal vez usted puede ver a dónde puede llevar la simple oración del silencio. Prosigamos. Sométase a la dirección del Espíritu de Dios. Al continuar dependiendo de su acción y no de la acción del alma, las cosas que usted hace serán de valor para Dios.
Únicamente lo que usted hace de esta manera es de valor para Dios y para su obra en esta tierra. Veamos de esto desde el punto de vista de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Nota especial. Conforme el alma es atraída a entrar en esta relación, se descubre algo nuevo. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo, así como el alma, es también muy activo. El Espíritu de Dios está lleno de actividad, pero no es la misma actividad que la del alma. Cuando usted ha sido movido por el Señor, su actividad será mucho más enérgica que si fuera la actividad de su propia naturaleza particular. Ese Espíritu Santo es más activo que cualquier otra forma. Fin de la cita. En el mismísimo principio fue Dios quien formó al hombre por su palabra. Él hizo al hombre a su propia imagen, a la de Él. Dios era espíritu y le dio un espíritu al hombre para que Él pudiese entrar en el hombre y juntar su propia vida con la vida de Él. Desde luego, este era el estado del hombre antes de la caída. En el momento de la caída, el espíritu del hombre quedó exánime. Dios perdió la oportunidad de entrar en el espíritu del hombre. El hombre perdió la habilidad de contener la vida de Dios y de llevar la imagen de Dios. Era muy claro ver que si alguna vez Dios había de restaurar al hombre a lo que Él había determinado que fuese, el espíritu del hombre tendría que ser restaurado. ¿Y cómo podía Dios restaurar el espíritu del hombre? ¿Cómo podía restaurar la imagen de Dios en el hombre? Por medio de nada más y nada menos que por medio de Jesucristo. Tuvo que ser el Señor Jesucristo mismo quien le dio vida al espíritu del hombre y restauró la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo solo es la imagen exacta de su Padre. Él solo trae la vida de Dios al hombre. Ninguna imagen puede repararse por sus propios esfuerzos. La imagen arruinada ha de permanecer pasiva bajo la mano del operario. ¿Y cuál es la actividad de usted en esa restauración? Su sola actividad debe ser someterse completamente a la obra interna del Espíritu de Cristo. Jesucristo ha entrado en usted, en lo más recóndito de usted. Sométase a la obra que Él realiza allí. Si un lienzo es inestable, el artista no puede pintar un cuadro preciso en el mismo. Cabe decir lo mismo de usted. Cada movimiento del yo produce un error. La actividad del yo interrumpe y frustra el diseño que Jesucristo desea grabar en usted. En cambio, usted simplemente debe permanecer en paz. Responda solamente a la obra del Espíritu de Cristo. Jesucristo tiene vida en sí mismo, Juan 5:26, y Él debe dar vida a todo ser viviente. Este principio, el principio de la total dependencia al Espíritu Santo y la completa negación de la actividad del alma, puede verse en la iglesia. Mire la iglesia. El espíritu de la iglesia es un espíritu que se mueve, que da vida. ¿Es ociosa, estéril e improductiva la iglesia? No. La iglesia está llena de actividad, pero su actividad es esta: completa dependencia al Espíritu de Dios. Ese Espíritu la mueve, ese Espíritu le da vida. Este Espíritu funciona en la iglesia y es este principio la que hace que la iglesia sea lo que es. Exactamente el mismo principio debe operar en usted también. Lo que es cierto respecto de ella debe ser cierto respecto de sus miembros. Para ser su hijo espiritual, usted debe ser guiado por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo en usted es activo. La actividad que se produce en su vida como resultado de seguir al Espíritu de Cristo es una actividad muy superior a cualquier otra. Una actividad es digna de solo tanta alabanza como su fuente. Una actividad que viene como resultado de seguir al Espíritu de Cristo es más digna de alabanza que cualquier otra actividad proveniente de cualquier otra fuente. Todo lo que es producido a partir del Espíritu de Dios es divino. Todo lo que proviene del yo, no importa cuán bueno parezca, sigue siendo tan solo humano, sigue siendo tan solo el yo. Cierta vez nuestro Señor declaró que Él solo tiene vida. Todas las demás criaturas tienen vida prestada. El Señor tiene vida en sí mismo. Esa vida que está en Él también lleva consigo su naturaleza. Esa es la vida única en su género que Él desea darle a usted. Él desea darle vida divina.
y desea que usted viva por medio de esa vida, en vez de la vida de su alma. Al mismo tiempo, usted debe dejar lugar a la negación de su alma, esto es, a la negación de la actividad de su propia vida. La única forma en que puede dejar lugar a que la vida de Dios more en usted y viva en usted es perdiendo su vieja vida adámica y negando la actividad del yo. ¿Por qué? Porque esta vida que usted está recibiendo es la vida misma de Dios, la misma vida por la que Dios vive. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Pero, y repito, la única forma en que esto llega a ser una experiencia práctica para usted es muriendo a sí mismo y a toda su actividad propia, para que la actividad de Dios pueda sustituirla en su lugar. Entonces, volviendo a lo que se dijo al principio del capítulo, la oración del silencio no impide la actividad, la estimula la actividad divina de su espíritu, desalienta la actividad inferior de su alma. Así pues, tal oración debe estar en absoluta dependencia del Espíritu de Dios. La actividad del Espíritu Santo debe tomar el lugar de su propia actividad. Un intercambio semejante solo puede tener lugar con el consentimiento del hombre. Por supuesto que al dar su consentimiento, usted también debe cesar su propia actividad. El resultado habrá de ser que, poco a poco, la actividad de Dios pueda tomar completamente el lugar de la actividad del alma. Hay un hermoso ejemplo de esto en los evangelios. Usted recordará que Marta estaba haciendo algo que era muy correcto y con todo el Señor la reprochó. ¿Por qué? Porque aquello que ella estaba haciendo, lo estaba haciendo en su propia fuerza. Marta no estaba siguiendo el mover del Espíritu Santo dentro de ella. Estimado lector, usted debe comprender que el alma del hombre es por naturaleza inquieta y turbulenta. Su alma realiza muy poco, aun cuando siempre parece activa. El Señor le dijo a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42. ¿Y qué era lo que María había escogido? Ella había escogido reposar apacible y tranquilamente a los pies de Jesús. Había cesado de vivir a fin de que el ungido fuera su vida. Esta ilustración pone de relieve justamente cuán necesario es que usted se niegue a sí mismo y renuncie a toda su actividad para seguir a Jesucristo. Si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, no puede seguir al Señor. Cuando la vida de Él entra en usted, la vida de usted debe ser echada fuera. Pablo dijo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera de Corintios 6:17. Cierta vez David dijo, cuán bueno era acercarnos al Señor y poner nuestra esperanza en Él. Salmo 73:28. ¿Qué quiere decir acercarse a Dios? Podemos decir que en realidad acercarse a Dios es el principio de la unión. Comenzamos este capítulo hablando de la oración del silencio. Luego proseguimos considerando al alma que sigue al Espíritu Santo en perfecto concierto. Ahora hemos llegado a la experiencia final y más profunda con Dios, la experiencia cristiana fundamental, que es la unión con Dios. La experiencia de la unión con Dios viene a nosotros en 4 etapas: su comienzo, su progreso, su realización y su consumación. Analizaremos la experiencia de la unión en el capítulo final de este libro. La experiencia de la unión comienza muy sencillamente cuando nace en usted un deseo de Dios. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el alma comienza a volverse hacia adentro a la vida del Espíritu de Dios. Cuando el alma comienza a caer bajo la poderosa y magnética atracción de este Espíritu de Cristo, entonces en ese punto nace un sincero y formal deseo de unión con Dios. Una vez que su alma ha comenzado a volverse hacia adentro al Espíritu de Cristo, ella se acerca más y más a Dios. Este es el progreso hacia la unión. Finalmente, el alma viene a ser un espíritu con Él. Es aquí, al fin, que el alma
que ha andado errante tan alejada de Dios, vuelve otra vez al lugar para el cual fue creada. Usted debe entrar en este ámbito. ¿Por qué? Porque este es el propósito de todo lo que Dios está obrando en usted. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Para que usted venga a ser totalmente del ungido, debe ser llenado de su espíritu y vaciado de su propia vida, del yo. Pablo nos dice cuán necesario es ser de este espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Hay un espíritu, y el espíritu que nos hace hijos de Dios es el mismo espíritu que realiza la obra de Dios allá dentro, en lo profundo de nosotros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. ¿Quién es este espíritu que obra en usted? No es ningún otro que el Espíritu de Jesucristo. Por medio de este Espíritu se nos hace partícipes de su condición de hijo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Cuando usted se somete a la dirección de este ser maravilloso, percibirá dentro de usted que es hijo de Dios. Además, usted conocerá el gozo adicional de recibir no el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, de libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:15. Espere que este sea el resultado de su andar. Usted descubrirá que puede actuar libre y fácilmente, y no obstante, también actuará con firmeza y seguridad. El obrar del Espíritu en lo profundo de usted debe ser la fuente de toda su actividad. Repito, toda actividad, tanto la que es superficial y visible como la que es oculta e interna, deben proceder del obrar del Espíritu de Cristo. Pablo ilustra esto en el libro de Romanos. Nos muestra nuestra ignorancia incluso en lo que pedimos cuando oramos. Pablo declara que es el Espíritu quien debe orar. De igual manera, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esto es muy claro. No sabemos qué es lo que necesitamos. No sabemos cómo orar por las cosas que necesitamos. De hecho, no sabemos cómo debemos orar. Pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros sabe qué pedir y cómo orar. Aquel a quien usted se ha entregado lo sabe todo. Si esto es verdad, no debemos dejar que Él emita sus indecibles gemidos por nosotros. Usted no puede estar siempre completamente seguro en cuanto a su propia oración. Pero el Espíritu de Cristo siempre es escuchado cuando ora e intercede. En una ocasión el Señor Jesús le dijo a su Padre, yo sabía que siempre me oyes. Juan 11:42. Por consiguiente, si usted deja que el Espíritu de Cristo ore e interceda en lugar de sus propias oraciones, entonces las oraciones que Él hace desde dentro de usted serán escuchadas siempre. ¿Es esto algo seguro? Escuche las palabras de Pablo, ese experto místico y maestro de la vida interior. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu de Cristo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8:27. El Espíritu de Cristo busca solamente lo que es la voluntad de Dios. Al fin, aquí tenemos a uno que está enteramente abandonado a la voluntad de Dios. El Espíritu de Cristo expresa en oración tan solo aquello que es la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que usted sea salvo. Su voluntad es que usted sea perfecto. Por consiguiente, el Espíritu de Cristo intercede en usted por todo lo que es necesario para su perfección. Si el Espíritu de Cristo es plenamente capaz de cuidar de todas sus necesidades, ¿por qué ha de agobiarse usted con cuidados innecesarios? ¿Por qué se fatiga con tanta actividad sin parar nunca para entrar en el reposo de Dios? El Señor lo invita a que eche toda su ansiedad sobre Él. El Señor
tan lleno de misericordia, una vez se quejó de que el alma desperdicia su fortaleza y sus tesoros en un millar de cosas externas. Sin embargo, todos los deseos del alma pueden ser fácilmente satisfechos. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55:2. Venga a conocer el gozo de escuchar a Dios de esta manera, estimado lector. Cuán grandemente se fortalece su alma por escuchar así a su Señor. Calle toda carne delante de Jehová. Zacarías 2:13. Todas las cosas deben cesar cuando Él aparece. El Señor está llamando a usted a un abandono aún mayor, a uno con nada retenido. Él le ha asegurado que no hay nada que temer, porque Él tiene un cuidado muy especial de usted. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Isaías 49:15. ¿Cuánto consuelo hay en estas palabras? ¿Quién, después de oír esto, temerá abandonarse enteramente al llamado de Dios? Amén.